Archivos del abismo. La mayoría de las personas nunca despierta el código invisible que crea tu realidad. Hace miles de años, en la isla de Chipre, un hombre llamado Pigmalión decidió que la realidad no era suficiente. Como escultor, veía el mundo y lo encontraba lleno de imperfecciones, de caos, de fealdad, así que decidió crear su propia verdad. Con cada golpe de martillo, Pigmalión no estaba simplemente quitando piedra. Estaba proyectando un deseo. Esculpió a Galatea. Pero aquí es donde el mito deja de ser arte y se convierte en psicología. Pigmalión no trataba a la estatua como piedra. La vestía, le hablaba. La miraba con la certeza absoluta de que allí había vida. La mitología dice que Afrodita le dio la vida a Galatea. Pero la ciencia moderna nos dice algo más inquietante. Fue la mirada de Pigmalión la que la transformó. Esta es la premisa que sostendrá las próximas horas de nuestra exploración. Lo que esperas de la realidad es, en gran medida, lo que la realidad termina entregándote. Pasemos de la mitología al polvo de una escuela primaria en California en la década de los 60. Aquí es donde el efecto Pigmalión deja de ser una metáfora y se convierte en una ley estadística. Robert Rosenthal, un psicólogo de Harvard, y Lanor Jacobson, directora de una escuela, decidieron jugar a ser dioses. Aplicaron un test de inteligencia estándar a todos los alumnos. Pero mintieron a los profesores. Les entregaron una lista con los nombres del 20% de los estudiantes que, según el test, que en realidad era falso. Eran florecedores tardíos. Eran niños que supuestamente estaban a punto de tener una explosión de coeficiente intelectual. La variable oculta, los niños de la lista, fueron elegidos completamente al azar. No eran más inteligentes. El resultado, un año después, esos niños específicos aumentaron su IQ de forma drástica. ¿Por qué? Los profesores no les dieron más tiempo de estudio, pero sí les dieron microseñales, más contacto visual, sonrisas más frecuentes, preguntas más difíciles y más paciencia ante sus errores. La conclusión aterradora: la inteligencia de un niño no es solo una capacidad biológica, es un subproducto de la creencia de su maestro. Para entender cómo vas a crear tu realidad, a partir de hoy, debes memorizar este ciclo de 4 pasos. Es el motor de tu existencia. 1. Nuestras creencias sobre nosotros o los demás influyen en 2. Nuestras acciones hacia los demás, que a su vez impactan en 3. Las creencias de los otros sobre nosotros, lo que determina 4. Las acciones de los otros hacia nosotros, lo cual refuerza nuestra creencia inicial. Imagina que vas a una entrevista de trabajo creyendo que no eres suficiente. Tus acciones serán tímidas. Paso 2. El reclutador percibirá esa falta de energía y creerá que no eres apto. Paso 3. Te tratará con frialdad o desinterés. Paso 4. Y cuando salgas de ahí, dirás: tenía razón, no soy lo suficientemente bueno. Has esculpido tu propio fracaso. No podemos hablar de luz sin hablar de sombra. Si el efecto Pigmalión es la profecía del éxito, el efecto Golem es la profecía de la ruina. En la mitología judía, un golem es un ser creado de barro, que termina volviéndose incontrolable y destructivo. En psicología, ocurre con un líder, un padre o tú mismo. Tienen expectativas bajas sobre alguien. Cuando tratas a alguien como si fuera incapaz, esa persona termina por internalizar esa incapacidad. Es el techo de cristal psicológico. Si el mundo te mira como un criminal, tus posibilidades de convertirte en uno aumentan no por tu naturaleza, sino por la presión del molde externo. Antes de que tengas un nombre, antes de que sepas qué es el lenguaje, ya estás siendo esculpido. En psicología evolutiva, esto se llama el espejo de la madre o del cuidador principal. Donald Winnicott, un pediatra y psicoanalista fundamental, decía que el bebé, al mirar el rostro de su madre,
No la ve a ella, se ve a sí mismo. Si el rostro que te mira está lleno de alegría y expectativa, el mensaje subconsciente es: tú eres valioso, tú eres capaz. Pero si ese rostro es plano, ausente o está lleno de miedo, el mármol de tu psique empieza a agrietarse. El caso de la indefensión aprendida. Para entender la magnitud de esto, debemos hablar de un experimento oscuro pero necesario. Martin Seligman y sus investigaciones sobre la conducta. Seligman descubrió que un ser vivo es sometido a la expectativa constante de que nada de lo que haga cambiará su entorno, simplemente deja de intentar. Imagina a un niño que crece escuchando: es que tú siempre fuiste el despistado, o tu hermano que es el inteligente, tú eres el artista. Estas no son solo frases, son instrucciones de construcción. El niño, por lealtad biológica al clan, cumplirá la profecía para no contradecir la realidad de sus padres. El efecto Pigmalión en el hogar es la fuerza más poderosa y a menudo la más destructiva de la naturaleza humana. Mucha gente se pregunta: ¿cómo puede un pensamiento en mi cabeza cambiar a otra persona? Eso suena a magia. No lo es comunicación no verbal de alta precisión. Cuando un profesor cree que un alumno es brillante, ocurre una serie de eventos técnicos que Arosan Sol catalogó en 4 factores. 1. Clima. Su crea un ambiente socioemocional más cálido, más sonrisas, más contacto visual, lenguaje corporal abierto. 2. Input. El profesor enseña más material y más complejo. Inconscientemente, no quiere desperdiciar información en quien no la entiende. 3. Oportunidad de respuesta. Su le da al alumno más tiempo para responder y se le incita a profundizar. 4. Feedback. Su le da un refuerzo positivo más detallado y críticas constructivas en lugar de castigos secos. Esto es lo que llamamos el susurro de la expectativa. No hace falta que digas confío en ti. Tu sistema nervioso lo está gritando a través de tus pupilas dilatadas y tu tono de voz. Ahora, entremos en el arduare. Si queremos entender sobre la creación de la realidad, tenemos que entender por qué el cerebro necesita que el efecto Pigmalión sea real. En el tronco encefálico, tienes una red de neuronas llamada Sistema de Activación Reticular, SAR. Su función es filtrar los miles de millones de bits de información que te bombardean cada segundo. Si el cerebro procesara todo, colapsaría. El experimento del coche rojo. Seguro te ha pasado. Decides que quieres comprar un coche específico, un modelo rojo. De repente, sales a la calle y todos los coches son rojos. Aparecieron mágicamente. No, siempre estuvieron ahí. Pero ahora, tu SAR tiene la instrucción de dejarlos pasar al consciente. Aplicación al Pigmalión. Si crees que el mundo es un lugar peligroso lleno de gente egoísta, tu SAR filtrará todas las muestras de bondad y solo te mostrará los rostros adustos y las malas intenciones. Tu creencia programa tu filtro, y tu filtro crea tu evidencia. Donald Hebb, el padre de la neuropsicología, acuñó una frase que es el lema del efecto Pigmalión a nivel celular. Neurons that fire together. Wire together. Neuronas que se disparan juntas. Se conectan juntas. Cuando repites una expectativa sobre ti mismo, digamos, soy un líder, las neuronas asociadas a esa identidad empiezan a crear autopistas de información más gruesas. 1. Mielinización. El aislamiento de estas conexiones nerviosas aumenta. 2. Densidad dendrítica. Tu cerebro físicamente cambia su forma para adaptarse a tu creencia. En este punto del video, podemos profundizar en la diferencia entre la visualización pasiva, solo imaginar, poca efectividad. La visualización activa con carga emocional, como el corazón y el cerebro, sincronizan coherencia cardíaca para acelerar este proceso biológico. Si te dijera que existe una droga capaz de reducir el dolor, bajar la presión arterial, disminuir los temblores del Parkinson y combatir la depresión,
sin efectos secundarios. ¿Cuánto pagarías por ella? Esa droga existe. Y la produces tú cada vez que crees en una cura. El efecto placebo es, en esencia, el efecto Pigmalión aplicado a la fisiología. No es mentira. Es una respuesta biológica real. Cuando un paciente cree que está recibiendo un medicamento, su cerebro ordena la liberación de opioides endógenos, dopamina y endorfinas. El ritual de la curación. Los estudios demuestran que una pastilla de color rojo funciona mejor como estimulante que una azul, que 2 pastillas funcionan mejor que una, y que una inyección duele más. Pero cura más que una pastilla. ¿Por qué? Porque el cerebro que está leyendo el significado del ritual, no el compuesto químico. La expectativa del experto. Aquí entra el Pigmalión. Si el médico te entrega la receta con duda o frialdad, el placebo pierde potencia. Si el médico te mira a los ojos y dice con autoridad, esto te va a sanar, activa tu sistema inmunológico de inmediato. Pero el Pigmalión tiene un hermano siniestro, el nocebo. Si el placebo cura mediante la creencia, el nocebo mata mediante la expectativa. Hay casos documentados en la literatura médica de muerte por vudú o muerte por diagnóstico. Personas a las que se les comunica que tienen una enfermedad terminal por error y mueren en el plazo previsto por el médico, solo para que la autopsia revele que no tenía nada. Su cuerpo se apagó simplemente porque el Pigmalión de bata blanca les dio una fecha de caducidad. Citoquinas y cortisol, como la expectativa de enfermedad, genera una cascada de estrés que inflama el cuerpo y debilita el sistema inmune, creando la enfermedad que tanto temíamos. La sugestión colectiva. Casos de desmayos masivos en escuelas o fábricas donde no había ningún tóxico real. Solo la expectativa de que el aire estaba contaminado. La realidad se crea a través del miedo compartido. Durante décadas creímos que el ADN era el destino. Nací así, moriré así. Pero la epigenética ha venido a darnos la razón a los arquitectos de la realidad. Bruce Lipton, biólogo celular, plantea que la célula no está gobernada por sus genes, sino por su entorno, y el entorno de tus células es tu sangre, y que determina la química de tu sangre, tus pensamientos y percepciones. Cuando experimentas el efecto Pigmalión, una expectativa alta sobre ti mismo, liberas oxitocina, dopamina y hormona del crecimiento. Estas sustancias bañan tus células y envían señales a los núcleos celulares para leer ciertos genes de salud y bloquear genes de enfermedad. No estás cambiando tu código. Estás cambiando qué partes del código se ejecutan. Tú eres el programador. Tu creencia es el software. Tu cuerpo es el hardware ejecutando el código. Antes de pasar a cómo esto afecta a la sociedad y al dinero, debemos entender la herramienta de conexión, el corazón. El corazón genera el campo electromagnético más potente del cuerpo. 5,000 veces más fuerte que el del cerebro. Cuando tus creencias Pigmalión y tus sentimientos están en armonía, creas un estado de coherencia. En este estado, tu campo electromagnético es ordenado. Se dice que este campo es el que toca a los demás antes de que digas una sola palabra. Es por eso que algunas personas iluminan la habitación al entrar. Su expectativa positiva es una frecuencia física que los demás sintonizan. Miguel Ángel Buonarroti decía que él no esculpía sus estatuas, simplemente quitaba el sobrante para liberar la figura que ya vivía dentro del mármol. En psicología, este concepto se ha bautizado como el efecto Miguel Ángel. A diferencia del Pigmalión tradicional, donde yo impongo mi deseo sobre ti, el efecto Miguel Ángel en las parejas es el proceso mediante el cual nuestra pareja nos ayuda a convertirnos en nuestro yo ideal. Cuando tu pareja te mira y no ve tus errores presentes, sino tu potencial futuro, empieza a tratarte como esa versión superior. Si ella cree que eres un hombre íntegro, valiente y creativo, sus microseñales confianza, apoyo, preguntas te obligan a rellenar ese molde.
Investigaciones de la Universidad de Washington demuestran que las personas en relaciones Miguel Ángel no solo son más felices, sino que físicamente cambian sus hábitos y habilidades para coincidir con la mirada del otro. Eres el reflejo de la persona que más te ama, pero ten cuidado. Si tu pareja solo ve tus defectos, está actuando como un cincel que destruye tu confianza, dejándote como un bloque de piedra informe. Hablemos de lo que mueve al mundo: el dinero. ¿Sabías que el sistema financiero global es, en sí mismo, un gigantesco experimento Pigmalión? La economía no se basa en el oro. Se basa en la expectativa de valor. La profecía autocumplida del mercado. Si el 60% de los inversores creen que una acción va a caer, empiezan a vender. La venta masiva hace que el precio baje. Al final, la acción cae no porque la empresa fuera mala, sino porque la creencia colectiva creó la caída. El efecto Pigmalión en el salario. Un estudio fascinante reveló que los gerentes que tienen altas expectativas sobre sus subordinados generan, en promedio, un 25% más de productividad y beneficios netos. El liderazgo de alta frecuencia. Un líder Pigmalión no es un optimista ciego, es alguien que utiliza la ley de Pigmalión para elevar el estándar, al asignar tareas desafiantes pero alcanzables. Está enviando el mensaje: sé que puedes con esto. El empleado, para no romper la coherencia de esa imagen, eleva su capacidad técnica. El dinero, entonces, no es la causa, sino la consecuencia de una realidad psicológica previa. Aquí es donde el efecto Pigmalión se vuelve una cuestión de justicia social. ¿Por qué es tan difícil salir de la pobreza? No es solo falta de recursos, es la expectativa sistémica. Si naces en un entorno donde el sistema policía, maestros, medios espera que seas un criminal o un trabajador no cualificado, estás rodeado de golems. Se han realizado experimentos donde se les dice a sujetos de grupos estigmatizados que su grupo suele fallar en este test. El resultado: sus notas bajan inmediatamente. Se llama amenaza del estereotipo. Como el lenguaje en las noticias moldea nuestra expectativa sobre ciertos países o etnias. El poder de la etiqueta. Una vez que la sociedad te etiqueta como fracasado, tu cerebro gasta energía intentando sobrevivir a la etiqueta, en lugar de crear una nueva realidad, para entender cómo el Pigmalión crea guerras o paz. Miremos el experimento de Muzafer Sherif. Dividió a un grupo de niños en dos bandos, simplemente con decirles que el otro grupo era el enemigo y crear competencia. Los niños empezaron a verse como monstruos. La vuelta de tuerca. La única forma de romper el efecto golem fue crear una expectativa de cooperación. Se provocó una avería ficticia en el suministro de agua, que requería que ambos bandos trabajaran juntos. Al cambiar la expectativa de enemigo a socio necesario, la realidad física del conflicto desapareció en horas. Hoy en día, el escultor no es solo un humano, es un algoritmo. Tu teléfono es el Pigmalión moderno. Si el algoritmo detecta que tienes miedo, te mostrará noticias que confirmen ese miedo. Si cree que eres un consumidor de lujo, te rodeará de opulencia. El algoritmo está esculpiendo tu visión del mundo en tiempo real, reforzando tus sesgos, hasta que tu realidad se vuelve una cámara de eco absoluta. Para entender el efecto Pigmalión en su máxima expresión, debemos dejar de mirar a las personas y empezar a mirar a los átomos. A principios del siglo XX, la física colapsó. El experimento de la doble rendija reveló algo que todavía hoy nos quita el sueño. La materia se comporta de forma distinta cuando es observada. En el mundo de lo subatómico, una partícula no está en un solo lugar. Es una onda de probabilidad. Está en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Pero en el momento en que un observador decide medirla, la onda colapsa en una partícula sólida. ¿Qué significa esto para nuestra creación de la realidad? Si el universo en su base más fundamental es una probabilidad, entonces nuestra expectativa no es solo un proceso mental. Es un acto de colapso. Al esperar un resultado específico,
Estamos seleccionando una de las infinitas posibilidades del campo cuántico. El efecto Pigmalión, visto desde esta lente, es el proceso mediante el cual nuestra conciencia fija una realidad líquida en una experiencia sólida. No somos islas. La física moderna nos habla del campo de punto cero, un océano de energía que conecta todo lo existente. Si este campo existe, entonces mis expectativas sobre ti no se quedan en mi cabeza, viajan a través de este tejido. En física, el entrelazamiento cuántico sugiere que dos partículas que han estado en contacto permanecen conectadas sin importar la distancia. Si aplicamos esta metáfora al efecto Pigmalión, entendemos por qué el pensamiento de una madre puede afectar el rendimiento de un hijo a kilómetros de distancia. No es telepatía mística. Es influencia no local. Estamos esculpiendo el mármol de los demás a través de una red que no vemos, pero que sentimos constantemente. Si una persona puede influir en otra, ¿qué pueden hacer 1000 personas? En los años 70 y 80, se realizaron estudios sobre lo que se llamó el efecto Marici. La hipótesis era audaz. Si un pequeño porcentaje de la población meditaba con una intención de paz, los índices de criminalidad en la ciudad bajarían. Se llevaron a cabo experimentos en ciudades como Washington D.C. y Jerusalén. Los resultados, aunque controvertidos, mostraron caídas significativas en la violencia durante los periodos de meditación colectiva. ¿Qué nos dice esto? Que el efecto Pigmalión tiene una versión macro. La realidad social no es más que la suma de las expectativas de todos los ciudadanos. Si esperamos guerra, creamos el caldo de cultivo para ella. Si esperamos orden, el campo social se organiza hacia el orden. El filósofo Heinz von Forste decía, la objetividad es la ilusión de que las observaciones pueden hacerse sin un observador. Tenemos que aceptar que no vemos el mundo como es, sino como somos. El efecto Pigmalión es la prueba de que el cerebro no es una cámara fotográfica. Es un proyector de cine. El proceso de construcción. 1. Selección. Elegimos qué ver SAR. 2. Organización. Le damos sentido a lo que vemos, basándonos en nuestras heridas o éxitos pasados. 3. Atribución. Le asignamos una intención a los demás. Si espero que me traiciones, interpretaré tu silencio como una conspiración, no como cansancio. Es vital hacer una pausa aquí. Muchos malinterpretan el efecto Pigmalión y lo confunden con la ley de atracción simplista. No basta con desear que la estatua cobre vida. Pigmalión trabajó el mármol. La creación de la realidad es un proceso de coherencia. La mente tiene la visión expectativa. El corazón tiene la emoción creencia. Pero el cuerpo debe ejecutar la danza acción. Sin la acción, el efecto Pigmalión es solo una alucinación. La verdadera magia ocurre cuando tu acción es tan congruente con tu expectativa, que el mundo no tiene más remedio que ceder y transformarse. La mayoría de nosotros caminamos por el mundo con un Pigmalión interno que es, en realidad, un crítico feroz. Llevamos las expectativas de nuestros padres, de maestros que no nos entendieron y de una sociedad que nos prefiere sumisos. El primer paso para crear tu realidad es despedir a tu escultor actual. Este proceso se llama resparentalización. Consiste en observar el diálogo interno, no como una verdad absoluta, sino como una sugerencia de Golem. Cada vez que te dices, no puedo con esto, no es tu capacidad la que habla. Es una vieja expectativa grabada en el mármol de tu infancia. El diario de expectativas. Durante una semana, anota cada predicción negativa que hagas sobre tu día. Me va a ir mal en la reunión. Seguro hay tráfico. Al final de la semana, verás que has estado programando tu SAR para encontrar exactamente lo que temías. La sustitución consciente. No basta con pensar en positivo. Hay que dar instrucciones técnicas. En lugar de decir voy a triunfar, dile a tu cerebro, observa 3 oportunidades de aprendizaje en esta situación. Esto le da al sistema de activación reticular un objetivo concreto, no una fantasía.
Hay una herramienta utilizada por atletas de élite y CEOs de alto rendimiento, la escritura prospectiva. No es una lista de deseos. Es un reporte de misión escrito en tiempo pasado. La técnica. Escribe una carta fechada dentro de un año. Describe tus logros, no como algo que quieres, sino como algo que ya sucedió. Estoy tan agradecido, ahora que mi empresa factura X cantidad. Me siento vital ahora que mi cuerpo responde con fuerza. Porque funciona biológicamente. El cerebro humano no distingue bien entre un recuerdo vívido y una visualización intensa. Al escribir en pasado, estás forzando a tu mente a buscar los caminos neuronales que llevaron a ese resultado. Estás creando un recuerdo del futuro. Estás condicionando a tu Pigmalión interno para que deje de esculpir dudas y empiece a esculpir certezas. Puedes tener la mejor mentalidad del mundo, pero si vives en un ecosistema de golems, tu energía se disipará intentando defenderte. Eres el promedio de las 5 personas con las que más pasas el tiempo, porque esas 5 personas son las que sostienen el cincel sobre tu imagen. ¿Cómo hacer la auditoría? 1. El test de energía. Después de estar con alguien, ¿te sientes expandido o contraído? 2. La prueba de la noticia. Cuando les cuentas un sueño, buscan las razones por las que fallará Golem o te preguntan cómo pueden ayudar Pigmalión. No se trata de ser cruel. Se trata de ser un protector de tu realidad. A veces, crear tu realidad implica alejarse de personas que insisten en verte como eras hace 10 años, para que Galatea cobre vida. El escultor tuvo que alejarse de la fealdad del mundo y encerrarse en su taller. Tu taller es tu círculo íntimo. Para cerrar este círculo, debemos entender que el efecto Pigmalión es una responsabilidad ética. Si tu mirada tiene el poder de alterar la química cerebral de tu hijo, la productividad de tu empleado o la salud de tu pareja, ¿qué tipo de Dios vas a ser? El verdadero maestro no es el que demuestra su superioridad, sino el que tiene la capacidad de ver la divinidad o el genio en el otro. Incluso cuando el otro no puede verlo. Ser un Pigmalión a los demás es el acto de amor más revolucionario que existe. Es decirle al otro: vio quién podría ser, y voy a tratarte como si ya lo fueras. Durante décadas, el mundo del atletismo estuvo convencido de una verdad física absoluta. El cuerpo humano no era capaz de correr una milla en menos de 4 minutos. No era una opinión. Era un dogma médico. Los expertos de la época afirmaban que los pulmones colapsarían, que el corazón estallaría bajo la presión y que la estructura ósea simplemente se desintegraría. El límite de los 4 minutos no era una meta. Era una pared de mármol que nadie se atrevía a golpear. Entonces llegó Roger Bannister en 1954. Bannister no solo era un atleta, era un estudiante de medicina. Él entendía que la barrera no estaba en sus fibras musculares, sino en la expectativa colectiva del mundo deportivo. Él actuó como su propio Pigmalión, mientras el resto del mundo miraba el cronómetro con miedo. Él visualizaba la ruptura de la barrera como un hecho consumado. El 6 de mayo de ese año, Bannister cruzó la meta en 3 minutos y 59.4 segundos. Lo que ocurrió después es la prueba definitiva de que la realidad es un subproducto de lo que creemos posible. Solo 46 días después, John Landy rompió de nuevo la marca. Al año siguiente, 3 corredores más lo lograron en la misma carrera. Hoy en día, miles de corredores de secundaria han superado lo que antes se consideraba un suicidio biológico. ¿Qué cambió? Hubo una evolución genética repentina en 1954. No, lo que cambió fue la expectativa. Una vez que el observador Bannister demostró que el mármol podía romperse, el campo de posibilidades para toda la humanidad se expandió. La realidad se ajustó al nuevo estándar. Este fenómeno se replica en cada rincón de nuestra civilización. Consideremos el caso de la ciudad de Medellín, en Colombia, a finales de los años 80 y principios de los 90. La ciudad era etiquetada por todos los medios internacionales
como la más peligrosa del mundo. La expectativa global del efecto Golem a escala urbana era que Medellín estaba condenada al caos y la violencia perpetua. Si nacías allí, el mundo ya había decidido tu destino antes de que pudieras hablar. Sin embargo, ocurrió una transformación impulsada por un Pigmalión colectivo. Un grupo de líderes, urbanistas y ciudadanos decidió dejar de tratar a la ciudad como un campo de batalla y empezar a tratarla como un laboratorio de innovación. No fue solo una cuestión de dinero. Fue un cambio en la mirada. Al construir bibliotecas de lujo en los barrios más pobres y conectar las laderas con sistemas de transporte de vanguardia, el mensaje que el gobierno envió a sus ciudadanos fue: ustedes son dignos de la mejor arquitectura del mundo. Esperamos grandeza de ustedes. Cuando tratas a un ciudadano de una zona marginada como a un usuario de élite, su comportamiento se ajusta a esa dignidad. La tasa de criminalidad cayó drásticamente. No solo por la presencia policial, sino porque la narrativa interna de la ciudad cambió. Medellín dejó de ser la estatua de barro de la violencia para convertirse en la Galatea de la resiliencia. La realidad física de las calles siguió a la realidad mental de sus líderes. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre la naturaleza del éxito. A menudo pensamos que el éxito atrae la confianza. Pero el efecto Pigmalión nos enseña que es exactamente al revés. La confianza o la expectativa de éxito es la que magnetiza los recursos necesarios para que el éxito se manifieste. Si esperas que un proyecto fracase, tu mente, de forma inconsciente, dejará de buscar soluciones creativas cuando surjan los problemas, confirmando así tu sospecha inicial. Pero si tu expectativa es de victoria, tu cerebro entrará en un estado de hiperalerta, encontrando rutas de salida, donde otros solo ven callejones sin salida. Incluso en la ciencia más rígida, como la química, encontramos este rastro. Los químicos, que esperan que una reacción produzca un cristal específico, a menudo lo logran con mayor frecuencia que aquellos que son escépticos. Un fenómeno que roza la frontera de la parapsicología, pero que se explica mejor a través del sesgo de atención y la precisión en el manejo de las variables. El observador no puede separarse de lo observado. Somos participantes activos en un universo que parece estar esperando nuestras instrucciones para decidir en qué forma se va a solidificar. Si aceptamos que el efecto Pigmalión es real, debemos aceptar que el poder no es la capacidad de mandar, sino la capacidad de definir la realidad para los demás. Los grandes líderes de la historia no fueron simplemente administradores de recursos, fueron administradores de expectativas. Pensemos en la figura de Abraham Lincoln durante los días más oscuros de la Guerra de Secesión. Lincoln no miraba a una nación rota y dividida. Él se comportaba, hablaba y firmaba leyes como si la Unión ya hubiera sido restaurada, al tratar a los estados del sur no como una nación enemiga extranjera, sino como hermanos rebeldes que inevitablemente volverían a casa. Lincoln estaba proyectando una expectativa que terminó por dictar la forma de la reconstrucción. Él fue el Pigmalión de una democracia que muchos daban por muerta. Su mirada sostenía la estructura de un país que físicamente se estaba desmoronando, pero que mentalmente él mantenía unido. Este fenómeno tiene una explicación en la psicología de la Gestalt, una escuela de pensamiento que nos enseña que el cerebro tiene una necesidad patológica de orden y cierre. Existe una ley llamada ley de cierre. Cuando vemos una figura incompleta, nuestra mente rellena los huecos para percibir un todo coherente. Lo mismo ocurre con nuestra realidad social. Si un líder o un padre nos entrega una visión clara de lo que podemos llegar a ser, nuestra mente se apresura a rellenar los huecos de nuestra conducta actual para que coincida con esa visión. Si te dicen que eres un genio en potencia, tu cerebro empezará a interpretar tus errores no como fracasos, sino como datos necesarios para el genio. Estás completando la figura que el otro dibujó para ti. Pero, ¿qué sucede cuando la expectativa es el silencio?
Hay un concepto devastador llamado invisibilización, cuando un grupo social o un individuo no recibe ninguna expectativa, ni buena ni mala. El mármol se desmorona por falta de atención. La atención es la energía que sostiene la forma de nuestra identidad. Sin un Pigmalión que nos mire, corremos el riesgo de convertirnos en fantasmas sociales. Por eso, el castigo más severo en las tribus antiguas no era la muerte, sino el ostracismo, el dejar de ser visto. Si nadie espera nada de ti, dejas de existir en la realidad compartida. Ahora, miremos hacia adentro, hacia el Pigmalión más difícil de complacer, la memoria. Nuestra memoria es un archivo de video inalterable. Es una recreación constante e influenciada por nuestras expectativas presentes. Si hoy crees que eres una persona desafortunada, tu memoria irá al pasado y esculpirá tus recuerdos para que encajen con esa identidad. Olvidarás tus victorias y darás un relieve excesivo a tus derrotas. Estás usando el pasado para justificar un presente que tú mismo estás limitando. Para romper este ciclo, debemos entender la neuroquímica del optimismo predictivo. Cuando esperamos un resultado positivo, el cerebro libera ráfagas de dopamina, incluso antes de que el evento ocurra. Esta dopamina no solo nos hace sentir bien, mejora nuestra visión periférica y nuestra capacidad de resolución de problemas. En términos literales, el que espera ganar ve más oportunidades en el campo de juego que el que espera perder. El optimista no es un ingenuo. Es alguien que está operando con un arduare cerebral más eficiente gracias a su expectativa. Consideremos ahora el impacto de la tecnología en esta escultura mental. Estamos entrando en la era del Pigmalión algorítmico. Cada vez que interactúas con una red social, el algoritmo aprende tus sesgos y expectativas. Si esperas indignación, el algoritmo te entregará motivos para estar indignado. Si esperas belleza, te entregará estética. Lo peligroso es que terminamos creyendo que el feed de nuestro teléfono es la realidad total, cuando es solo un espejo de nuestras propias expectativas preexistentes. Estamos atrapados en una galatea digital que nosotros mismos alimentamos con cada clic, creando una cámara de eco, donde el mármol nunca cambia de forma, solo se endurece en nuestras convicciones. Debemos cuestionar incluso la solidez de la materia. Si la física cuántica nos dice que la observación afecta a la partícula, y la psicología nos dice que la expectativa afecta a la conducta, ¿dónde termina yo y dónde empieza el mundo? Quizás la respuesta es que no hay separación. Quizás la realidad es que es una conversación continua entre el escultor y la piedra, donde ambos se transforman en el proceso. No puedes cambiar a alguien con tu mirada sin que esa mirada te cambie a ti también. Si el efecto Pigmalión es la mano que no se eleva hacia nuestra mejor versión, debemos reconocer que esa misma mano puede convertirse en un yugo. Existe una frontera peligrosa, donde la expectativa deja de ser una invitación al crecimiento y se convierte en una herramienta de control total. En los círculos más oscuros de la psicología coercitiva y de la estructura de las organizaciones de alto control, el Pigmalión no busca liberar la figura dentro del mármol. Busca demolerla para construir algo ajeno sobre sus cenizas. Esto comienza con lo que los expertos llaman la identidad asignada. Imagina entrar en un entorno donde, desde el primer segundo, se te despoja de tu historia, tus logros y tus dudas. En su lugar, se te otorga una nueva narrativa. Se te dice quién eres bajo la lente de un líder o de un dogma. Aquí, la expectativa es una presión constante. Si actúas fuera del molde asignado, el entorno te castiga con el silencio o el desprecio. Pero si te ajustas a la expectativa del grupo, se te recompensa con una euforia artificial. Es el efecto Golem llevado a su escala más destructiva. En lugar de decirte que no puedes, el sistema te dice tú eres esto, y nada más. Esta es la técnica del lab bombing seguida por la devaluación. Al principio,
El líder actúa como un Pigmalión benevolente que ve en ti un potencial nadie más ha visto. Te sientes, por primera vez, verdaderamente observado, pero esa mirada no es amorosa, es depredadora. Una vez que has aceptado la realidad, que Él ha construido para ti, la expectativa se vuelve una jaula. Empiezas a actuar, pensar y sentir solo para satisfacer la mirada del otro, perdiendo el contacto con tu propia brújula interna. Este fenómeno se manifiesta también en las instituciones totales, como cárceles o ciertos internados, cuando el sistema etiqueta a una persona como irrecuperable. Está lanzando un hechizo de estancamiento. El individuo, rodeado de muros físicos y mentales que esperan su fracaso, termina por ceder. Es mucho más agotador luchar contra la expectativa de todo un sistema que simplemente convertirse en el monstruo que ellos esperan ver. La realidad se solidifica en una tragedia donde el actor simplemente cumple el guión que la sociedad le escribió. Pero hay una salida, y se encuentra en el concepto de disonancia cognitiva, cuando la realidad interna de una persona, su esencia, choca violentamente con la expectativa externa. Se genera una tensión insoportable. Esta tensión es el inicio de la rebelión. Para reclamar nuestra realidad, primero debemos identificar qué partes de nuestra vida son mármol ajeno. ¿Cuántas de tus metas actuales son realmente tuyas? ¿Y cuántas son las expectativas de un padre que nunca pudiste complacer o de una sociedad que te exige una estética inalcanzable? La verdadera soberanía mental comienza cuando recuperamos el poder de la mirada. Existe una práctica denominada el observador silencioso, que consiste en retirar la carga emocional de las expectativas ajenas. Es aprender a ver a los gólems de nuestra vida, no como jueces de nuestra realidad, sino como proyectores de sus propios miedos. Cuando entiendes que la mirada del otro habla más de él que de ti, el hechizo se rompe, el mármol deja de ser una prisión y vuelve a ser una posibilidad. Incluso en el ámbito del trauma, el efecto Pigmalión juega un papel de rescate. El concepto de resiliencia a menudo depende de la presencia de un tutor de resiliencia, una persona, aunque sea una sola, que mantiene una expectativa de salud y fortaleza sobre la víctima, incluso cuando la víctima se siente rota. Esa mirada externa actúa como un andamio invisible que sostiene la identidad del superviviente, mientras él reconstruye sus propias bases. La mirada de un extraño puede ser el interruptor que encienda la luz en una habitación, estado a oscuras por décadas. La creación de la realidad es, por tanto, un acto de guerra cultural y personal. Estamos constantemente navegando entre las proyecciones de los demás, intentando no ahogarnos en sus expectativas bajas, mientras buscamos el aire de quienes nos ven como realmente podríamos ser. Pero el paso definitivo no es encontrar un mejor escultor externo. El paso definitivo es tomar el cincel nosotros mismos. Es convertirnos en el sujeto y el objeto del experimento. Es mirarnos al espejo cada mañana, en lugar de buscar las arrugas del pasado, buscar las líneas de la figura que estamos decidiendo ser hoy. Si el pensamiento es el boceto de la realidad, el lenguaje es el cincel que le da su forma definitiva. No podemos ignorar que la palabra abracadabra tiene raíces antiguas que significan creo mientras hablo. No es una broma infantil. Es una descripción técnica de cómo la vibración del lenguaje organiza la materia de nuestra experiencia. Cada palabra que pronunciamos es una instrucción para nuestro sistema nervioso. Cuando dices lo intentaré, estás enviando una señal de duda a tus músculos y a tu química cerebral. Estás preparando el terreno para la justificación del fracaso. Pero cuando dices lo haré, la expectativa de resolución que era una respuesta fisiológica de enfoque y determinación. El efecto Pigmalión comienza en la lengua. Pensemos en cómo nombramos nuestras crisis. Si llamas a un problema desastre, tu cerebro entra en modo de supervivencia, bloqueando las áreas de pensamiento creativo. Si llamas a ese mismo problema desafío o acertijo,
Invitas a la curiosidad. El mármol de la situación no ha cambiado. Pero la herramienta con la que lo golpeas es radicalmente distinta. Estás esculpiendo una salida a través de la semántica. Esta es la razón por la cual las culturas antiguas daban tanta importancia a las bendiciones y las maldiciones. No eran supersticiones. Eran aplicaciones conscientes de la expectativa social a través del sonido. Una bendición es una proyección de alta frecuencia. Alguien con autoridad moral mira tu futuro y decreta que será fértil. Si crees en esa autoridad, tu SARS se sintoniza para detectar todas las señales de fertilidad y éxito, haciendo que la bendición se cumpla por pura coherencia biológica. En el mundo moderno, hemos reemplazado las bendiciones por diagnósticos y las maldiciones por críticas. Debemos ser extremadamente cuidadosos con las etiquetas que aceptamos. Un diagnóstico médico-psicológico debe ser una herramienta para la acción, no una identidad. Si aceptas la etiqueta de depresivo o ansioso como una verdad inamovible, estás permitiendo que el lenguaje esculpa un techo sobre tu cabeza. Estás convirtiendo un estado transitorio en un monumento permanente de mármol. La clave para hackear este sistema es la auditoría verbal. Escucha cómo hablas de tu dinero, de tu salud y de tus relaciones. ¿Estás hablando de lo que hay o de lo que esperas que haya? El Pigmalión consciente aprende a hablar en tiempo futuro presente. No dice algún día seré libre. Dice estoy en el proceso de construir mi libertad. El lenguaje se convierte en el puente entre la onda de probabilidad y la partícula sólida de la experiencia. Si el lenguaje es el cincel y el pensamiento es el boceto, la conciencia colectiva es el océano donde todas nuestras esculturas individuales se encuentran y se afectan. Hasta ahora hemos explorado cómo un individuo influye en otro. Pero para comprender la creación de la realidad, en su escala más ambiciosa, debemos observar cómo las expectativas de millones de personas actúan como una marea invisible que puede elevar o hundir civilizaciones enteras. Este es el concepto del campo mórfico, la resonancia morfogenética, propuesto por biólogos como Rupert Sheldrake. La idea es que existe una memoria colectiva en la naturaleza. Una vez que una especie aprende un nuevo comportamiento o alcanza un nuevo nivel de conciencia, se vuelve más fácil para el resto de la especie acceder a esa misma información. Es el efecto Pigmalión operando a nivel de especie, cuando un grupo crítico de seres humanos comienza a esperar un cambio y ya sea una revolución tecnológica, un despertar ético, una nueva forma de sanación, la probabilidad de que ese cambio ocurra aumenta de manera exponencial. Pensemos en los grandes saltos evolutivos de la humanidad. El Renacimiento no fue simplemente el resultado de unos cuantos genios aislados en Florencia. Fue una explosión de expectativa colectiva. De repente, el mundo dejó de verse a sí mismo como un valle de lágrimas oscuro y pecaminoso, para verse como un jardín de posibilidades clásicas y racionales. La mirada colectiva cambió de dirección, del suelo al cielo, del dogma a la anatomía. Esta nueva expectativa actuó como un imán que atrajo a Da Vinci, a Miguel Ángel y a Copérnico. Ellos no crearon el Renacimiento, ellos fueron la respuesta de la realidad a una humanidad que empezó a esperar algo más de sí misma. Pero esta fuerza colectiva también tiene una inercia peligrosa. Es lo que conocemos como la tiranía del status quo, cuando la mayoría de las personas esperan que el mundo sea un lugar de escasez y conflicto. Esa creencia se solidifica en leyes, economías y fronteras. La realidad se vuelve pesada y difícil de esculpir porque hay demasiados observadores, colapsando la onda de probabilidad en la misma dirección negativa. Romper esta inercia requiere lo que los sociólogos llaman una minoría creativa, un grupo de personas que se niega a aceptar la escultura actual y empieza a actuar bajo una expectativa radicalmente distinta. Esta minoría creativa funciona como un diapasón. Al emitir una frecuencia de expectativa más alta, por ejemplo,
la creencia inamovible en la paz durante una guerra, empiezan a afectar el campo circundante. Es aquí donde la física de la resonancia se encuentra con la sociología. Si logras que el 1% de una población cambie su expectativa fundamental sobre el futuro, el resto del sistema empieza a reorientarse. No es magia. Es la ley del entrenamiento de frecuencias. La frecuencia más fuerte y coherente siempre termina por arrastrar a las más débiles y caóticas. Para llegar a la raíz de este poder, debemos descender al sótano de nuestro propio cráneo. Existe una región en el cerebro, el lóbulo parietal, que se encarga de definir dónde determina nuestro cuerpo y dónde empieza el resto del mundo. Es el encargado de crear la ilusión de la separación. Sin embargo, en estados de meditación profunda, de flujo creativo, extremo de amor devocional, esta región disminuye su actividad, el límite se borra. En ese momento, el efecto Pigmalión alcanza su clímax, cuando dejas de sentirte como un individuo separado que intenta influir en el mundo, y empiezas a sentirte como el mundo mismo. La creación de la realidad se vuelve instantánea. Es lo que los místicos llaman estado de gracia y los psicólogos llaman autotranscendencia. En este estado, la expectativa no es un deseo ansioso, es una certeza silenciosa. Ya no estás esculpiendo la piedra. Tú eres la piedra, el cincel y el escultor al mismo tiempo. Esta es la paradoja final de la creación de la realidad. Para tener el máximo poder sobre tu mundo, debes renunciar a la necesidad de controlarlo desde el ego. El ego es un Pigmalión miedoso que intenta forzar al mármol para que se parezca a sus propias inseguridades. La conciencia trascendente, en cambio, permite que la realidad se revele. En lugar de decir yo quiero que esto pase, el observador final dice yo sé que esto ya es. Esta distinción es vital. La mayoría de los fracasos en la aplicación del efecto Pigmalión ocurren porque la persona está operando desde la carencia. Si tu expectativa es necesito que este negocio funcione para no ser pobre, tu sistema nervioso está emitiendo una señal de miedo, escasez. Tu SAR filtrará la realidad buscando amenazas. Tus acciones serán desesperadas y los demás percibirán tu inseguridad. Has esculpido un golem de ansiedad. Pero si desde la preaceptación y la capacidad de sentir la gratitud por el resultado antes de que el mármol se haya movido, cambias toda la química del campo. La gratitud es el estado último de recepción. Al estar agradecido, le estás diciendo a tu cerebro que el evento ya ocurrió. Esto libera los recursos creativos más potentes del neocórtex. Estás dándole a la realidad una orden que puede rechazar, porque tú mismo ya no estás ofreciendo resistencia. Hemos recorrido un camino largo, desde los mitos antiguos hasta las partículas cuánticas, desde las aulas de clase hasta la química de nuestros genes. La conclusión es ineludible. Somos arquitectos en un universo participativo. No hay una allá afuera que sea independiente de tu aquí. Adentro, cada pensamiento que sostienes, cada palabra que pronuncias y cada mirada que diriges a los demás es una instrucción de diseño para la matriz de la vida. La pregunta que queda flotando en el aire de este gran auditorio de la conciencia es: ¿qué vas a esculpir a partir de este momento? El mármol de tu vida está frente a ti, infinitamente maleable, esperando que te atrevas a mirarlo, no como lo que parece ser, sino como lo que tú decidas que sea. Si queremos poner a prueba la resistencia máxima del efecto Pigmalión, no debemos mirar hacia los laboratorios o las escuelas de élite, sino hacia los lugares donde la realidad física es tan abrumadora que parece imposible de ignorar: los campos de concentración, las prisiones y los escenarios de crisis extrema. Aquí es donde descubrimos la diferencia entre un optimismo superficial y la fe inquebrantable en la estructura del ser. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a Auschwitz, descubrió algo que redefine todo lo que hemos hablado hasta ahora. Observó que los prisioneros que tenían más probabilidades de sobrevivir no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos
que mantenían una expectativa de futuro. Aquellos que sostenían en su mente la imagen de un ser querido, de un libro que debían terminar o de una labor que les esperaba. Eran personas que actuaban como sus propios Pigmaliones en un entorno diseñado para ser un golem absoluto. Frenkel decía que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, que es la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Cuando el entorno te dice eres un número, eres ceniza, no tienes valor. Y tú respondes internamente, soy un espíritu con un propósito. Estás realizando el acto de escultura más heroico que existe. Estás negándote a que el mármol de tu identidad sea tallado por la mano del opresor. En este nivel, el efecto Pigmalión no es solo psicología, es un acto de resistencia metafísica. Esta capacidad de sostener una realidad interna frente a una externa hostil se basa en lo que hoy llamamos locas de control interno. Las personas que creen que su mirada y sus acciones tienen un impacto real en su destino, incluso en medio del caos, generan una química corporal distinta. Su cortisol, la hormona del estrés, no los paraliza. Se convierte en energía para la resolución de problemas. La realidad exterior puede ser una tormenta, pero su clima interno es el que dicta su supervivencia. Traslademos esto a nuestra vida cotidiana. Todos pasamos por inviernos psicológicos, una quiebra económica, un divorcio, una enfermedad. El mundo a tu alrededor empieza a mirarte con lástima o con la expectativa de tu derrota. Si aceptas esa mirada, si te ves a ti mismo a través del espejo empañado de tu crisis, te estás rindiendo al efecto golem. Pero sí, en medio de la ruina, eres capaz de tratarte a ti mismo con la dignidad de quien se ha recuperado. Estás enviando una señal de mando a tus células y a tu entorno. Estás obligando a la realidad a reorganizarse alrededor de tu nueva columna vertebral. Hasta ahora, hemos pensado en el tiempo como una línea recta. Yo tengo una expectativa hoy, y el resultado ocurre mañana, pero ¿y si el tiempo no funcionara así en la creación de la realidad? ¿Y si la Galatea que estamos esculpiendo ya existiera en el futuro, y fuera ella la que estuviera guiando nuestras manos en el presente? En la física avanzada, se discute el concepto de retrocausalidad. Algunos experimentos sugieren que una decisión tomada en el futuro puede afectar el estado de una partícula en el pasado. Si llevamos esto al terreno de la conciencia, el efecto Pigmalión adquiere una dimensión casi mística. Tu yo ideal, ese que ya ha logrado lo que tú hoy sueñas, está ejerciendo una atracción gravitatoria sobre tu presente. Tu expectativa no es una invención, es una percepción de una posibilidad futura que ya es real en algún nivel del campo cuántico. Esto cambia por completo la forma en que debemos aplicar nuestra intención. Ya no se trata de empujar la realidad para que cambie, sino de sintonizar con la realidad que ya ha cambiado. Es la diferencia entre un escultor que lucha contra la piedra y uno que simplemente siente donde la piedra ya está queriendo ceder. Cuando sientes esa preaceptación de la que hablamos antes, no estás engañando a tu cerebro, estás alineándote con una línea de tiempo donde ese éxito ya ha ocurrido. Esta es la razón por la cual la visualización creativa a menudo falla, porque se hace desde el deseo de que algo pase. El deseo implica carencia, quiero algo porque no lo tengo. Y si emites carencia, el efecto Pigmalión esculpirá más carencia. El secreto de los grandes maestros de la realidad es la asunción, asumir que el final ya está aquí, caminar, hablar y respirar con la certeza de que el mármol ya ha cobrado vida. Pensemos en los grandes innovadores como Nikola Tesla. Él no probaba sus inventos en el mundo físico para ver si funcionaban. Él los construía mentalmente. Los dejaba funcionar en su imaginación durante semanas y, solo cuando la expectativa de su funcionamiento era absoluta y perfecta, los materializaba. Tesla no estaba compitiendo con la materia. Estaba dictando las leyes
a las que la materia debía obedecer. Su Pigmalión interno era tan preciso que la realidad física no tenía más remedio que ser una copia fiel de su diseño mental. Estamos dispuestos a aceptar este nivel de responsabilidad. Estamos listos para reconocer que el caos que vemos de nuestras vidas no es un castigo externo, sino a menudo un reflejo de la confusión de nuestras propias expectativas. Si el universo es un espejo, la única forma de cambiar el reflejo es cambiar el rostro que lo mira. Y ese cambio no ocurre con un simple pensamiento positivo. Ocurre con una transformación radical de nuestra identidad. Si el efecto Pigmalión es la creación de la forma, el golem es la inercia de la masa. Vivimos en una sociedad que, en gran medida, se alimenta de la expectativa del desastre. Las noticias, el cine distópico y los discursos políticos suelen estar diseñados para mantenernos en un estado de baja expectativa sobre la naturaleza humana. Se nos entrena para esperar lo peor de los demás y de nosotros mismos. Este es el golem colectivo, una escultura de miedo que todos ayudamos a mantener cada vez que compartimos una noticia cínica o cada vez que decimos el mundo está perdido. Pero aquí reside un poder secreto. El golem solo tiene vida mientras nosotros le prestemos nuestra atención, al igual que en la leyenda de Praga, donde el golem se desactivaba quitando una letra de su frente. Nosotros podemos desactivar las realidades destructivas, simplemente retirando nuestra expectativa de ellas. Esto no significa ignorar los problemas, sino cambiar la mirada con la que los abordamos, en lugar de mirar la guerra con la expectativa de más guerra. El Pigmalión consciente la mira con la expectativa de las soluciones que aún no se han manifestado, en lugar de mirar la enfermedad como un proceso de decaimiento. La mira como un proceso de reequilibrio. Estás inyectando una nueva posibilidad en el campo. Estás siendo el observador que decide que la onda de probabilidad no colapse en el escenario más oscuro, sino en el más luminoso. Podemos imaginar una educación basada no en la evaluación de lo que el niño ya sabe, sino en la evocación de lo que el niño podría llegar a ser. Imagina un sistema judicial no solo castigue el pasado, sino que sostenga la expectativa de una rehabilitación real. Imagina una medicina que no solo ataque al patógeno, sino que despierte al sanador interno a través de la creencia compartida entre médico y paciente. Ese es el mundo que el efecto Pigmalión nos promete si somos capaces de sostener la mirada el tiempo suficiente. Esto nos lleva a uno de los terrenos más polémicos, sin embargo, más palpables de nuestra existencia, la naturaleza de la suerte. Solemos decir que la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Pero si aplicamos la lente del efecto Pigmalión, la definición se vuelve mucho más intrigante. La suerte no es un evento aleatorio que nos golpea desde afuera. Es la realidad, ajustándose a una expectativa subconsciente tan potente que el mundo físico parece conspirar para cumplirla. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece tener una suerte negra? No importa cuánto se esfuerce, siempre hay un imprevisto, una falla mecánica, un malentendido. Para el observador casual, es mala fortuna. Para el arquitecto de la realidad, es el efecto golem en pleno funcionamiento. Esa persona sostiene una expectativa interna de sabotaje. Su sistema de activación reticular está programado para detectar problemas. Y su lenguaje corporal emite señales de inseguridad que invitan al error de los demás. La mala suerte es simplemente la materialización de su escultura interna de miedo. Por el contrario, lo que llamamos ser un afortunado es, a menudo, el resultado de una expectativa de fluidez. Cuando esperas que las cosas funcionen, tu cerebro entra en un estado de relajación alerta. En este estado, la intuición se agudiza. La intuición no es magia. Es tu cerebro procesando millones de datos ambientales que tu mente consciente ignora, pero que tu expectativa de éxito filtra para ti. El suertudo ve la oportunidad de negocio en una conversación trivial o decide tomar una ruta diferente que lo lleva a conocer a la persona clave.
porque su Pigmalión interno le ha ordenado. Busca el éxito en cada rincón. Si esto es cierto, sería una pregunta inevitable. ¿Por qué no todos somos maestros de nuestra realidad? ¿Por qué seguimos esculpiendo golems de escasez y conflicto? La respuesta es más oscura de lo que nos gusta admitir. Tenemos miedo de nuestro propio poder. Marianne Williamson lo expresó con una claridad meridiana. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos más allá de toda medida. Aceptar el efecto Pigmalión significa aceptar que somos responsables de la forma de nuestra vida. Es mucho más cómodo creer que somos víctimas de la economía, de la genética o de la mala suerte. La victimización nos otorga un alivio momentáneo. Nos quita el peso del cincel de las manos. Si soy una víctima, no tengo que esforzarme por cambiar mi mirada. Puedo simplemente quejarme de la dureza de la piedra. Pero el precio de esa comodidad es la esclavitud, al renunciar a nuestra capacidad de esperar grandeza de nosotros mismos. Estamos entregando nuestra realidad a los pigmaliones ajenos. Estamos permitiendo que el jefe mediocre, el algoritmo de la red social o el trauma de la infancia sigan tallando nuestra identidad. El despertar del efecto Pigmalión requiere un acto de coraje supremo. El coraje de mirar el mármol de nuestra vida y decir: yo soy el que dice que figura hay aquí dentro. Este coraje no es una explosión de confianza ciega. Es un proceso de erosión constante. Es la disciplina de corregir el pensamiento cada vez que se desvía hacia la vieja escultura del fracaso. Es el compromiso de tratar a los demás con una dignidad que ellos mismos aún no han descubierto. Al hacer esto, no solo cambias tu vida, te conviertes en una anomalía en el sistema. En una señal de alta frecuencia que obliga a los demás a cuestionar sus propias limitaciones. Cuando un individuo logra alinear su expectativa, su lenguaje y su acción, empieza a ocurrir un fenómeno que Carl Jung llamó sincronicidad. Son esas coincidencias significativas que parecen desafiar las leyes de la probabilidad. Un libro que cae de la estantería justo en la página que necesitabas leer. Una llamada telefónica de alguien en quien estabas pensando con intensidad. Un recurso económico que aparece en el último segundo. Desde la perspectiva del efecto Pigmalión, la sincronicidad es el eco del campo. Es la prueba de que el universo no es una máquina inerte, sino una red de significado. Cuando tu expectativa es lo suficientemente coherente, genera un patrón de interferencia en el campo de punto cero. La realidad, que es esencialmente plástica, se reorganiza para reflejar ese patrón. No es que hayas atraído el evento, es que has creado las condiciones perceptuales y energéticas para que ese evento se manifieste en tu línea de tiempo. Pensemos en los momentos de flujo o flow en el deporte o el arte. El atleta no está pensando en cómo moverse. Está operando desde una expectativa de perfección tan absoluta que el cuerpo y la herramienta se vuelven uno solo. En ese estado, el tiempo parece dilatarse y la suerte parece estar de su lado. Lo que realmente está ocurriendo es que el observador y lo observado han colapsado en una sola realidad de éxito. El mármol ha dejado de oponer resistencia porque el escultor ya no duda. Este nivel de maestría está disponible para todos nosotros, pero requiere que dejemos de ser observadores pasivos de nuestra historia. Requiere que entendamos que cada vez que juzgamos a alguien, estamos actuando como un golem que limita su potencial. Cada vez que nos despreciamos a nosotros mismos, estamos arrojando ácido sobre nuestra propia escultura. La creación de las realidades, en última instancia, un acto de amor, el amor de ver la perfección oculta en lo imperfecto, y tener la paciencia de invocarla hasta que se haga carne. Al final de nuestra existencia, lo que quedará no será lo que acumulamos, sino la calidad de la realidad que ayudamos a tejer. Fuiste un Pigmalión para tus hijos. Viste en ellos al artista, al líder o al ser humano compasivo, incluso cuando ellos solo veían su propia torpeza. Fuiste un Pigmalión para tu comunidad, esperando de ella la colaboración en lugar del caos. El efecto Pigmalión
es nuestro legado más duradero. Las estatuas que esculpimos en la mente de los demás seguirán existiendo mucho después de que nosotros hayamos desaparecido. Las expectativas que sembramos en el campo de la conciencia colectiva seguirán germinando en las generaciones futuras. Somos parte de una gran escultura continua. Un David humano que se va revelando a medida que aprendemos a mirarnos con mayor claridad y mayor esperanza. No esperes a que la realidad cambie para empezar a creer en ella. Esa es la trampa del mármol. La realidad no cambia para que tú creas. Tú crees para que la realidad tenga el permiso de cambiar. Toma el cincel, sujeta el martillo y, sobre todo, no apartes la mirada. El universo está observando para ver qué es lo que tú esperas de él. Para comprender por qué a veces nos sentimos atrapados en patrones que parecen no pertenecernos. Debemos descender más allá de la psicología y entrar en la biología de la memoria celular. Aquí es donde el efecto Pigmalión se encuentra con la herencia. Científicamente, hoy sabemos que no solo heredamos el color de los ojos o la forma de las manos, heredamos las expectativas de nuestros antepasados. Se han realizado experimentos fascinantes con ratones, donde se les condiciona a temer un olor específico mediante pequeñas descargas eléctricas. Lo asombroso es que sus hijos y los hijos de sus hijos muestran una reacción de pánico ante el mismo olor, a pesar de nunca haber sido expuestos a la descarga. Esto es un golem biológico. Es una expectativa de peligro grabada en la química de las células. En los seres humanos, esto se traduce en miedos irracionales, bloqueos financieros o dificultades relacionales que parecen venir de ninguna parte. Son las esculturas de miedo de nuestros abuelos que aún habitan en nuestro mármol. Sin embargo, la misma ciencia que descubrió esta herencia, la epigenética, nos da la llave de la liberación. El efecto Pigmalión es la herramienta para reescribir ese código. Si la expectativa de miedo pudo marcar el ADN, la expectativa de seguridad y poder puede desmarcarlo. Al elegir conscientemente una nueva mirada sobre nuestra vida, estamos enviando señales químicas que actúan como borradores moleculares. No eres una víctima de tu linaje. Eres el punto donde el linaje decide cambiar su forma. En un mundo que compite ferozmente por nuestra atención, debemos entender que nuestra atención es el combustible del escultor. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, la realidad comienza a solidificarse. Si pasas 4 horas al día consumiendo narrativas de escasez, tragedia y conflicto, estás financiando la construcción de un golem en tu propia vida. El Pigmalión consciente practica lo que podríamos llamar la economía del pensamiento. No se permite el lujo de un pensamiento negativo, no observado. No se trata de reprimir las emociones, sino de entender que cada pensamiento es una inversión. Cuando eliges enfocarte en el potencial de una situación, estás invirtiendo en la creación de esa realidad. Cuando te obsesionas con lo que puede salir mal, estás pagando por tu propio desastre. Este es el secreto de la suerte que mencionamos antes. El cerebro tiene un límite de procesamiento. Si tu atención está saturada por la expectativa de la amenaza, no tienes ancho de banda para ver la oportunidad. El efecto Pigmalión limpia tu lente perceptual. Al esperar lo mejor, liberas espacio en tu neocórtex para la innovación. Tu realidad cambia porque, por fin, tienes los ojos lo suficientemente abiertos para ver los caminos que siempre estuvieron ahí, pero que tu miedo mantenía ocultos. La prueba más radical de este poder se encuentra en el espejo del tiempo, el envejecimiento. En un experimento icónico, la psicóloga de Harvard, Ellen Lange, llevó a un grupo de hombres de 70 y 80 años a un monasterio que había sido decorado exactamente como si fuera el año 1959. Se les pidió que no solo recordaran ese año, sino que fueran las personas que eran en ese entonces. Debían hablar de los eventos de 1959 en tiempo presente, y no se les permitió tener espejos que les recordaran su vejez actual. Los resultados desafiaron toda lógica médica convencional.
En solo una semana, sus audiciones mejoraron, su memoria se agudizó, su fuerza de agarre aumentó y, lo más increíble, sus rostros fueron juzgados como significativamente más jóvenes por observadores externos que no sabían del experimento, al cambiar la expectativa de lo que significa tener 80 años. Sus cuerpos respondieron rejuveneciendo. Esto nos dice que la vejez es, en gran medida, una construcción social, un efecto golem colectivo. Se nos entrena para esperar el declive. Y el cuerpo, siendo el sirviente perfecto de la mente, cumple la orden. Si podemos cambiar la escultura de la edad en nuestra mente, podemos alterar la velocidad a la que la materia se degrada. Tu cuerpo no es una máquina que se gasta. Es un proceso que se regenera constantemente según las instrucciones de tu mirada. Hemos llegado al final de este viaje, a través de los pliegues de la realidad. Hemos visto que la mirada no es un acto pasivo, sino una fuerza fundamental de la naturaleza. El efecto Pigmalión no es un truco de autoayuda. Es la descripción de cómo la conciencia interactúa con la posibilidad. Eres el escultor, eres el mármol, y eres la mirada que dice que la estatua tiene un corazón que late. No permitas que nadie te convenza de que el mundo es una roca, inerte y terminada. El mundo es arcilla fresca, que espera el toque de tu convicción. Cada mañana, cuando abres los ojos, tienes la oportunidad de decidir qué profecía vas a cumplir hoy. Elige la grandeza, no porque sea fácil, sino porque es la única expectativa digna de un ser que tiene el poder de colapsar las estrellas en experiencias. Mira a los demás, no por lo que son, sino por lo que podrían ser. Y sobre todo, mírate a ti mismo, con la piedad y la audacia de quien sabe que su obra maestra apenas está comenzando. La realidad ha sido convocada. El cincel está en tus manos. Empieza a esculpir.